Lo que se busca es que los jueces nos formemos y podamos nosotros o condenar o absolver, pero sin aplicar alguna valoración estereotipada. No es correcto que la víctima declare en varias oportunidades. Es porque toda persona que ha sufrido un acto violento busca tratar de olvidar lo que ha pasado. Lo otro, normalmente sus victimarios son familiares, personas muy cercanas, docentes, personas del edificio donde viven, pueden encontrarse en una situación de coacción, manipulación y pueden ir cambiando sus versiones. En el Perú, ¿la cámara Gesell funciona? Ay, qué buena pregunta. Un saludo a toda la comunidad jurídica y bienvenidos nuevamente a un capítulo de GEPUT Podcast. En esta oportunidad soy Alexis Bermúdez y tengo el honor de entrevistar al doctor juez José Iván Saravia, quien es juez titular en Lima Este y nos estará acompañando para conversar un poco sobre la realidad judicial, sobre cómo es que se afronta la labor del juez frente a los casos y sobre algunas cuestiones jurídicas relevantes que acontecen en la actualidad. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Un placer. ¿Cómo estás, Alexis? No, el placer es mío. Encantado de estar en este podcast, agradecido de GEPUT, sobre todo por la iniciativa de estas conversaciones jurídicas en la cual ustedes están invitando pues, a destacados magistrados, docentes, académicos, y eso nos parece correcto para poder ir creciendo también e ir informando a la comunidad. Gracias, doctor. Quiero iniciar esta entrevista antes de entrar al tema académico, quizás hablando de aspectos un poco personales, ¿no? ¿Cómo es su acercamiento con el derecho penal o en sí con el derecho en general? Bueno, yo he pasado por casi todas las especialidades en realidad y he ido formando un poco qué es lo que buscaba dentro del derecho. Creo que nos pasa mucho cuando terminamos la universidad o egresamos de la universidad. Hice mis prácticas en registros públicos, así que un poco del derecho de propiedad, ¿no? de persona, inclusive, porque veíamos un poco de todo. Luego ya posteriormente ingresé como prácticas también en un juzgado penal y posteriormente ingresé al Ministerio Público, acá en la Fiscalía de la Nación. Pero mi inclinación un poco iba por el derecho constitucional. Me acuerdo mucho que mis colegas, no me dejarán mentir, me decían el TC. ¿Por qué? Porque en ese entonces el Tribunal Constitucional resolvía todo, era el amparismo de todo, ¿se acuerdan ustedes? Entonces todo lo resolvía el Tribunal Constitucional y un grupo de estos nuevos estudiantes egresados decíamos, el TC lo resuelve, el TC lo resolvió. Entonces yo tenía en mi mente, cualquier pregunta era, ya el TC ya lo resolvió. Entonces muchos nos íbamos por ese tema y me decía, el TC, pregúntale al TC, y me llamaban a mí. Luego ya posteriormente ya ingresé al trabajo de campo, al trabajo de la investigación, para posteriormente ya irme pues al Poder Judicial, ya encargarme a administrar justicia. ¿Cómo es que claro, ha caminado, ha transitado en distintos ambientes, distintas perspectivas? Claro, no es lo mismo pues hablar una entidad estatal que registros públicos, claramente más es una especie de apoyo al usuario, ¿no? Pasar a un ministerio público en donde apoyas al usuario a través de funciones de persecución, ¿no? De investigación de delitos, y finalmente ahora, como miembro ya del Poder Judicial, esta transición de pasar del Ministerio Público al Poder Judicial, ¿es fácil para una persona? No, en realidad no, tiene que ver por muchos factores. Y yo creo que en mi persona los dos factores más importantes fue, uno, porque buscamos en algún momento los que ingresamos a la carrera judicial y fiscal ascender, ¿no? Hay una suerte de plazas en un lugar o en otro y ver las alternativas donde uno va a postular. Eso podría ser un factor, pero en mi persona el factor más importante fue porque mi labor como fiscal en un inicio, tú empiezas a proponer tu teoría del caso, a sustentarlo, y tú te preguntas, bueno, yo en el otro lugar de repente lo podría hacer mejor o podría desempeñar una función mucho mejor, porque hay esa frustración como parte del proceso en la cual las cosas no se resuelven como a ti te gustaría. Entonces, en ese, digamos, bichito de querer hacer las cosas mejor y aportar dentro del otro lado de la carrera, en este caso ya judicial, es que yo postulo para ser juez. Y bueno, tuve bueno, no digo la ventaja, pero sí de alguna manera la preparación
para poder lograrlo y así fue. En la actualidad, ya como juez superior titular, ya manteniéndome en la carrera judicial. Pero te digo, Alexis, que estar en la otra posición no es tanto como uno lo piensa, porque tiene sus propias características, su propia naturaleza, y te das cuenta de que ya tienes que pensar como juez, ya no como fiscal, y esa transición es un poco complicada. Hay muchos fiscales que van a ser juez y todavía tienen el chip de fiscal, cuando es todo lo contrario. Tienes que desterrarlo para ser imparcial, ver las dos figuras. Tú ya no puedes entrar a investigar, ¿no? Te tienes que ver las posturas de ambos y de ahí tomar una decisión. Justamente la transición de la objetividad a la imparcialidad, ¿no? Correcto. Que son los principios que regulan a cada entidad. Muy interesante porque, claro, el fiscal tiene una perspectiva, pues, muchas veces de acusar, ¿no? O de investigar, algo que en el antiguo código, bueno, en el código, pues, de procedimientos penales, era algo que todavía prevalecía en el procedimiento sumario. Justamente a partir de esto, de las funciones, de lo que usted comenta, doctor, para usted, actualmente en el proceso penal, ¿qué modelo es el que prevalece con este modelo del 2004? Mira, no olvidemos que en Lima, sobre todo Lima Este, Lima Norte, todavía estamos en esta transición del sistema inquisitivo y el sistema acusatorio. Y todavía tenemos muchos casos del sistema inquisitivo, que es lo que tú decías un poco, ¿no? En la cual el juez todavía tenía una intervención dentro de la investigación, etcétera, etcétera. Que me pareciera que un poquito se quiere retroceder ahí. Esperemos, vamos a ver cómo se resuelve esta situación. Creo que veo pronunciamiento ya de la Junta de Fiscales Supremos el día de hoy. Y bueno, siendo yo ex fiscal, también pues jala un poco ese tipo de, claro, digamos, de situaciones que pasan en cambiar el modelo sin un real estudio. Yo creo que deberíamos mantener el sistema acusatorio como tal, hacer algunas reformas, pero no regresar, ¿no? al antiguo modelo. Hay deficiencias como todo tránsito. Lima está iniciando, a diferencia de otras cortes superiores de justicia, en la cual ya tiene muchos años en práctica del modelo acusatorio. Siempre dijimos en una oportunidad, cuando llegue a Lima, las cosas va a ser distintas, porque ahí sí pues va a haber, están las instituciones más grandes, está el Congreso de la República, la Corte Suprema, va a ser mucho más difícil. Las grandes instancias de la Policía Nacional del Perú están en Lima. Entonces, eso es lo que está sucediendo en la actualidad. Esperemos que no cambie mucho. En todo caso, sometamos al control constitucional, claro, algunas de estas normas para ver si son viables o no. En todo caso, ¿qué interpretación debe darse a ellas, ¿no? Sí, justamente es importante porque creo que esta transición, pues, de investigar o tener una mente o plantear teorías del caso a partir de tesis acusatorias y para después formar parte, ya no ser parte, sino ser suprapartes, lo que es el juez, un tercero imparcial que decide sobre dos posturas. Claro, es una transición un poco complicada que cualquiera podría decir, es un poco difícil que el fiscal pueda ser juez, pero sí es posible, según usted menciona, doctor. Sí es posible, claro, hay muchos exfiscales que en la actualidad cumplen la función de juez. Yo creo que es posible porque de alguna forma al momento de que tú ya estás en esa posición, tú tienes que asumirla con responsabilidad. No es que alguien postula a ser juez porque quiere pues de alguna manera indagar, ver, ¿no? O sea, uno asume una responsabilidad y en ese momento tiene que jugar, digamos, entre comillas, ese papel muy seriamente, muy seriamente. Yo te cuento como anécdota, muchos de mis ex colegas, cuando han pasado por el juzgado, me decían, pero tú también has sido juez, ponte en nuestra posición. Es que yo ya no puedo ponerme en esa posición, yo tengo que ponerme en la posición de juez. Y sé evidentemente que hay deficiencia de logística, de personal en el Ministerio Público, pero yo no puedo involucrarme con eso, con ese conocimiento que tengo, porque el conocimiento que voy a tener es el que está en el expediente, el que está en la carpeta fiscal y lo que me estás peticionando para luego resolver. Esa es mi posición en la actualidad, ¿no? Pero sí es posible. Ahora, en mi caso, ¿no? Quizás algunos no y tuvieron que regresar. Claro. Yo ya pasé por esa instancia del juzgado especializado y ahora como juez superior yo sí puedo reafirmar que mi vocación en la actualidad es continuar en la carrera judicial. Sí, muy bien, doctor.
Y justamente esta función de juez, ¿cómo es que se asume en el día a día? Antes, una vía de fiscal era una vía de investigar. ¿Cómo es que un juez prepara un caso, no necesariamente desde la intervención, sino desde cómo resuelve? ¿Cómo es que usted, como juez superior en la actualidad, concibe los casos? ¿Cómo los asume en el día a día? Es cierto lo que tú dices, que la labor fiscal pues es mucho más de campo, no es de escritorio, ¿no? El fiscal tiene que estar en las diligencias, en las comisarías. Recuerdo yo que muchas veces dormíamos en las comisarías dentro de las investigaciones. Imagino que muchos de los colegas lo siguen haciendo. Bueno, la virtualidad ha ayudado un poco, pero en todo caso la labor principal es estar en comisaría, estar en haciendo diligencias, investigando, recabando elementos de convicción. La labor del juez ya es distinta, ¿no? La labor del juez ya es, dependiendo las etapas del proceso penal, ¿no? Tener en cuenta los elementos de convicción, admitir los medios probatorios, actuar las pruebas y sobre todo en segunda instancia, que también hay la posibilidad de actuar algunos medios de prueba, dependiendo del caso y conforme lo manda el Código Procesal Penal. Pero en realidad hay una suerte de ya analizar la valoración que hizo la primera instancia. Y en el sistema acusatorio, pues, no podemos de alguna manera irnos más allá de los hechos ya postulados y la valoración probatoria que ya está. Eso es un poco complicado, ¿no? Un poco complicado porque esperamos que el fiscal haya hecho correctamente su labor, que el juez de juzgamiento, el colegiado de juzgamiento haya hecho correctamente su labor, si no, en todo caso tendrá que acarrear una nulidad, ¿no? Pero desde mi punto de vista, la nulidad es excepcional, pero en muchos de los casos, pues, amerita para que no llegue a la Corte Suprema y haya una pérdida de tiempo mayor, ¿no? No solamente en perjuicio de las víctimas, sino del mismo imputado, porque el imputado también quiere saber su situación jurídica, y esa tampoco puede ser eterna, ¿no? Como juez superior, muchas veces estoy seguro que usted habrá recibido infinidad de recursos, apelaciones, ¿no? E incluso casaciones cuando tiene que ser el filtro de admisibilidad. ¿Cómo un juez superior estima mejor un escrito? Hay colegas que manejan una línea, pues, de plantear todos los argumentos posibles en el escrito. Muchas veces exceden el número de páginas, que a veces sería lo ideal, teniendo en cuenta la carga, ¿no? Y todo eso. A veces un escrito de 80 hojas es muy poco probable que un magistrado lo vaya a leer todo en su totalidad, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se debe realizar un escrito para que sea bien admitido, ¿no? Y cuál es la apreciación que tiene un juez superior respecto a los recursos? Evidentemente va a depender del caso, ¿no? Porque van a haber casos muy complejos que ameritan de repente mayor argumentación al momento de hacer la postulación, cualquiera fuese, como tú bien lo refieres, como van a haber casos muy sencillos. En el marco de eso, yo creo que los jueces superiores, voy a hablar por mí, pero creo que en general queremos las cosas mucho más precisas. Muchas veces inclusive la oralidad, ¿no? Usualmente se da un tiempo prudente, pero no es un tiempo extenso, ¿no? Muchos abogados saben. 5 a 10 minutos exacto, es lo usual, ¿no? Que una sala te da para oralizar. No es Estados Unidos, digamos, eso de la oralidad, tal como es en los otros sistemas, no es tan cierto en Perú, por la carga procesal, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces lo que vemos nosotros es que ingresan, pues, con normas legales, con doctrina, con jurisprudencia, y a veces tenemos que cortarlos porque le tenemos que señalar que están perdiendo, no el tiempo, pero están perdiendo, digamos, minutos valiosos de su exposición. Igual la misma situación en el escrito, porque los jueces conocemos ya las casaciones que hacen referencia o los postulados argumentativos, doctrinarios que tienen. Yo sé que hay una estructura, lo que quiero decir es que mínimamente yo puedo introducir esa casación y la línea más importante que me quiere decir la casación. Pero yo no puedo señalar, por ejemplo, en una apelación de prisión preventiva, la norma correspondiente de prisión preventiva. ¿Qué elementos tiene la prisión preventiva? ¿Qué ha dicho el acuerdo plenario? ¿Qué ha dicho o sea, es evidente que al resolver todos los días prisiones preventivas, el superior conoce esas normas. Quizás algo muy puntual e irse a los agravios, porque eso sí nos interesa. ¿En qué, disculpen el término muy coloquial, en qué se equivocó la judicatura al momento de dar o no dar esa prisión preventiva, ¿no? Entonces, eso es más rico, disculpen también el término, tanto en un escrito argumentativo como en la oralización. Claro, con el respeto de la independencia interna de los jueces, ¿no? Claro está, se respetan las posiciones, existe el derecho a la corrección. Sobre eso, doctor,
la admisibilidad de los recursos, en la superior se hace un segundo filtro, porque se entiende pues que el juzgado admite, lo eleva al superior. Usted, en su experiencia como juez superior, ¿realiza filtros de admisibilidad en segunda instancia? Sí, sí se realiza. ¿Y qué tan importante es eso en la actualidad? Primero hay que señalar que los jueces de primera instancia deben hacer un correcto filtro, ¿no? El trabajo del análisis de primera instancia justamente es que pase limpio, digamos, esa apelación o que pueda ser subsanada antes que pase, ¿no? Ese es lo principal. Pero sí también hacemos ese filtro porque al momento de que llevemos la audiencia de la vista, la pregunta es, ¿qué vamos a debatir? Y si está mal enfocado lo que se va a debatir, es inoficioso, ¿no? Entonces, a ese momento no podemos nosotros de alguna manera, porque me va a decir la otra parte, oiga, esto no está en el documento que se nos corrió traslado, ¿no? Yo me he preparado para estos argumentos. Entonces, es preferible hacer el filtro. En algunas oportunidades de repente es nulo el concesorio también, ¿no? Entonces habría que ver caso por caso, pero sí creo que en la gran mayoría de las salas ese tipo de trabajo se realiza. Y sobre los agravios, doctor, bueno, en la actualidad, claro está, se han manejado posturas de que algunos litigantes plantean doble pretensión. Por un lado, los errores pueden ser de facto, de derecho, o también vicios, ¿no? Inobservancia de garantías, de reglas sustanciales o procesales que adviertan un debido proceso. ¿Usted permite en los recursos que usted analiza esta doble pretensión? Es muy usual que las partes dentro de su pretensión haya errores injudicando, improcedendo, ¿no? Y que soliciten inclusive la nulidad o la revocatoria. Sí se admite esa doble pretensión. Lo que sí es importante de que lo puedan establecer de manera correcta, ¿no? Y postularlo. Porque muchas veces sí hemos visto, por ejemplo, que te postulan errores en el debido proceso, pero te piden la revocación. Sí, ¿no? Entonces, justo ahí quería llegar. Pasa y en la práctica se da que muchas veces en la pretensión concreta ponen que la pretensión es revocatoria, y en el contenido alegan vicio de afectación a la debida motivación de las resoluciones judiciales, ¿te das cuenta? Como consecuencia tiene un vicio. Ajá. Entonces, pero yo he visto apelaciones que han pasado, se ha llegado a audiencia, ¿no? Y el magistrado se ha pronunciado incluso sobre los errores y sobre el vicio. Pero si es que, digamos, en su sala se presenta un escrito de esa naturaleza que es incongruente pues, en la pretensión y en el contenido, es inadmisible. En la práctica lo que sucede. Si podemos hacer un filtro previo, lo hacemos. Si es que a veces por la carga es inevitable, lo que se le pide, como solamente es corregir de alguna manera claro, qué es lo que tú peticionas, porque el fondo ya está, la otra parte conoce cuál es el fondo de lo que tú estás requiriendo, se le dice que precise, ¿no? Usted está precisando nulidad o revocatoria, inclusive cometen el error, aún así se le dice, doctor, disculpa, doctora, ¿no? Usted está invocando tales circunstancias, precise por favor porque no va por una revocación, ¿no? Algunos podrán decir, pero bueno, pero usted está induciendo lo que podría ser, pero en la práctica sucede, porque imagínate decir eso es no otorgarle por un error que ha cometido al momento de la identificación, si es que estamos ante un error injudicando y uno improcedendo, ¿no? Pero el juez conoce derecho, ¿no? Y iuria novi curia. Y lo otro que sucede es que en la medida que la revocatoria no va a prosperar porque hubo una equivocación en la pretensión, en el petitorio, lo que podemos hacer si es que es digamos, una vulneración constitucional evidente como la debida motivación, bueno, habrá la nulidad de oficio que también lo permite el Código Procesal Penal. Justamente sobre eso, ¿no? El Código permite una nulidad de oficio que los jueces pueden incluso analizar si es que las partes no lo han advertido. Correcto. ¿En la práctica usted en alguna oportunidad ha realizado esta función? Sí, varias. Yo creo que nosotros como sala, tenemos en claro de que de repente llegar a una sentencia de vista o un auto de vista sin un filtro correcto perjudica a todas las partes. Entonces, si es evidente que haber una vulneración de tal magnitud sube
a la excepcionalidad que es la casación, ¿no? Entonces, sabemos que de repente va a suceder lo mismo. La Corte Suprema después de un año lo va a declarar nulo, entonces estamos perdiendo tiempo valioso. Entonces mejor lo hacemos de una vez y saneamos de una vez para que si va a llegar a casación, pues llegue limpio el caso y podamos tener ya una cosa juzgada, pues, ¿no? Respecto a ese tema. Justamente usted está en una sala especializada, una sala de violencia. ¿Cómo es que se diferencia esta especialidad de otros juzgados superiores? Efectivamente, Alexis, yo estoy en una sala especializada de violencia contra la mujer y grupo familiar en el ámbito penal. Esta sala es creada, ¿no?, con la finalidad de que se aplique los principios y los enfoques que está establecido en una ley muy especial que es la 30.364 y que permitió de alguna forma la modificación de normas penales, nuevos tipos penales, nuevas agravantes penales, que al inicio, tú te acordarás, no era todo bien recibido en la comunidad penal en general, ¿no? Pero que poco a poco ha sido pues asimilada y ha habido nueva corriente, tanto doctrinaria como jurisprudencial, y en la actualidad. Ahora, hay que decir que esta sala es la única a nivel nacional. La idea es de que se especialicen otras salas en la demás corte, pero somos como una suerte de proyecto piloto, si podemos decirlo de alguna forma. Por lo tanto, busca que los magistrados tengan una mirada distinta dentro del marco de tan famoso enfoque de género, ¿no?, que es una herramienta metodológica que nos permite a nosotros dar unas sentencias con una motivación que no tenga estereotipos de género. ¿Qué se debe entender por enfoque de género, doctor? Ok, y hay mucha confusión respecto a este enfoque de género o ¿cómo podríamos decir? Genera mucho debate. Y hay que señalar de que el enfoque de género es una herramienta metodológica, es un instrumento, como cualquier otro instrumento que nos permite a nosotros analizar un caso en concreto desde otra posición. A ver, vamos a poner un ejemplo. Si nosotros observamos, no sé, un objeto que tenga varias formas, ¿está bien? Desde tu posición, tú vas a tener un análisis, ¿correcto? Pero desde la posición que estoy yo, voy a tener otro análisis. Entonces, cuando enfocamos de una manera distinta, nosotros podemos decir de que una teoría es válida u otra de repente no la es tanto. Entonces, cuando incorporamos el enfoque de género ahí, lo que vamos a decir es que hay argumentos jurídicos que muchas veces nos hemos acostumbrado a mencionarlo para valorar una prueba en una sentencia, por ejemplo, pero que al final esa valoración discrimina, ¿no? En este caso específico a las mujeres. Últimamente, el Poder Judicial tiene algunos instrumentos que se ha valido para dotar o tratar de conceptualizar esta idea de enfoque de género. Por ejemplo, el Protocolo de Administración de Justicia de Enfoque de Género, así como también las herramientas para la incorporación del enfoque de género en la decisión judicial. ¿Qué tan importante es esto para el juez al momento de emitir una resolución? El Poder Judicial tiene una comisión sobre justicia de género, que en la actualidad lo preside la doctora Elvia Barrios Alvarado, y es trascendental desde mi punto de vista este material, porque de alguna manera hablar de enfoque de género, hablar de términos como estereotipos de género, es como hablar de lo desconocido, ¿no? Muchas personas de repente no conocen los términos, confunden los términos, pero más allá de la definición que podamos darlo, la pregunta es ¿cómo aplico el enfoque de género, ¿no?, en un caso en específico? Y eso es lo que estos protocolos buscan que nosotros aprendamos. Un ejemplo muy conocido, ya está trillado, digamos, de alguna forma, pero hay que, entre nuestros errores como Poder Judicial, tenemos que ir también trabajando para no cometerlo, el tan famoso caso del calzoncito rojo, ¿no? Entonces, absolver a una persona, yo no digo que esa persona sea culpable, pero por lo menos absolver o argumentar en todo caso mediante conceptos estereotipados, o sea, pensar que una persona por tener un cierto color, una cierta forma o características de una ropa interior y tumbarse, digamos, una pericia psicológica como fue en ese caso, es hablar de estereotipos de género, ¿no?
porque yo cómo puedo decir que una mujer se comporta de tal manera porque tiene tal ropa interior, ¿no? Entonces, eso es no aplicar el enfoque de género. Entonces, si yo empiezo a sentenciar, por ejemplo, porque tal persona que ha sido violentada sexualmente, o por lo menos eso es lo que se está investigando, lo que se va a judicializar, se comporta de tal manera, bebe mucho, es una mujer movida, ¿no? Y por ese motivo yo ya termino de cuestionar los hechos respecto a la imputación, pero cuestiono más los hechos de la vida privada de la mujer, ¿no? Eso es no aplicar el enfoque de género. Entonces, eso sucede mucho, sobre todo en los delitos contra la libertad sexual. Y la Corte Suprema ha anulado muchos de estos casos estereotipados. Lo que se busca es que los jueces nos formemos, ¿no? Y podamos nosotros o condenar o absolver, pero sin aplicar alguna valoración estereotipada. Simplemente con la valoración de las pruebas que tengamos y que se hayan actuado de manera objetiva, con las reglas de la evaluación probatoria, pero sin que estas reglas de evaluación probatoria tengan prejuicios o tengan estereotipos que vayan a anular realmente la sentencia al final. Justamente el principio de imparcialidad en sus dimensiones pues implica que el juez tiene que actuar de forma imparcial, sin de alguna manera no exista nada subjetivo que pueda darse a entender o genere suspicacia de que se va a parcializar con alguno de los litigantes. Llegar con, digamos, conocimiento previo o una idea de enfoque de género y analizar una causa, ¿tiene alguna colisión con el principio de imparcialidad? Ok, buena pregunta, porque muchos piensan eso, en realidad, ¿no? Inclusive hay personas, colegas, que van mucho más allá. Dice, la justicia penal se ha ideologizado, ¿no? Ese es uno de los términos que muchos utilizan y eso vulnera el principio de llega con un sesgo. O llega con un sesgo, ¿no? Exacto. Correcto. Y es todo lo contrario. Mira, vamos a poner un ejemplo. Llega la parte imputada. Eso va para el fiscal y va para el juez igual. ¿Ya? Yo estoy investigando un caso de delitos contra la libertad sexual. Esta persona llegó con una mujer con quien tomó, ¿correcto? La mujer aceptó tomar, ¿está bien? Y llegó a un hotel, ¿correcto? Esta persona llegó a un hotel, inclusive la víctima, la mujer, prestó el 50% para pagar el hotel. Llegaron, entraron a la habitación, pasó algo, no sabemos qué pasó, ¿está bien? No sabemos qué pasó, pero esta mujer sale. Sale y dice, me han querido violar. Entonces, si yo tengo roles estructurados de lo que considero debe comportarse una mujer, yo diría como juez o como fiscal, cosa que es erróneo, pero lo tengo que decir para el ejemplo, esta mujer se lo buscó, porque ella tomó con él, fue al hotel con él y que esperaba lo que iba a suceder, ¿correcto? Eso es ir en contra del principio de imparcialidad, porque yo me estoy parcializando al comportamiento del varón. ¿Te das cuenta? Me estoy parcializando al estereotipo, al rol. Entonces yo como fiscal no investigo, porque en mi preconcepción, ¿no? Yo estoy diciendo, ¿para qué voy a investigar si ella se lo buscó? Y vamos a suponer que estamos con un fiscal que tiene enfoque de género, que ahorita lo voy a explicar, ¿no? Y llega el caso, soy el juez. Digo, ¿pero para qué estamos llevando este caso? Si este caso, esta mujer se lo buscó. Entonces, no inicia ni siquiera la etapa de investigación preparatoria, pero ya estamos dando de que este caso se va a sobreseer. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces, buscar la imparcialidad significa de que yo no cuestione el comportamiento de la víctima, sino que yo tenga que saber, dependiendo de la investigación fiscal y lo que se vaya a actuar, qué pasó ahí adentro, por qué no se dio el consentimiento a la víctima. Entonces, el enfoque de género busca eso, limitar esos prejuicios que tenemos respecto al comportamiento de una mujer y sentarnos en el caso en concreto, sentarnos en el tipo penal. El tipo penal contra la libertad sexual es, ¿se dio o no se dio el consentimiento de este acto sexual? Ese es el enfoque de género. Por eso que el enfoque de género sí ayuda a la imparcialidad, porque ponen iguales condiciones tanto al hombre como a la mujer, que antes no se hacía. Sí, justamente sobre ello, la víctima, ¿no? Es muy importante hoy en día, creo, su rol en este tipo de procesos especiales. Hoy en día a la víctima pues se le está dando mucho arropaje jurídico en este aspecto, con enfoque de género. Se le da incluso algunos instrumentos, como por ejemplo las medidas de protección, para que pueda
asumir estos casos lamentables, pues, de violencia de una mejor manera. Pero también hay casos en donde la víctima miente. No se da en el contexto total o miente parcialmente, o muchas veces su declaración empieza a tener matices, sea si es que se va diluyendo o si es que con el pasar del tiempo la víctima empieza a dar más información. Y sobre esto hay un acuerdo plenario, el 2005, que creo que sienta los 3 criterios para admitir la valoración de la declaración de la víctima. ¿Cómo es que se debe tratar la declaración de la víctima desde un enfoque de género? Ok, bueno, este acuerdo plenario que tú bien señalas, el 02-2005, mira, estamos hablando desde antes que se emitiera la ley de enmendamiento de 1964, ¿no? Exacto. O sea, que digamos que los tribunos de esa época, una suerte de visionarios respecto al tema del tratamiento de estos casos sobre violación sexual, sobre todo, o violencia sexual en general, que no se ha venido aplicando en realidad durante todo este tiempo. Es recién ahora que toma auge nuevamente este acuerdo plenario. Mira, lo que pasa que en este tipo de delitos, cuando está involucrado o la familia o la mujer en sí, son delitos considerados clandestinos o de puertas cerradas, ¿no? Porque no tenemos testigos. Usualmente mucho más fácil para un fiscal y para un juez es cuando tenemos un caso que se dio públicamente, hay cámaras, ¿no? O alguien grabó, ahora que todos tenemos un celular, o hay testigos. Entonces es mucho más fácil. En el ejemplo que te decía de la víctima que llega al hotel, ¿qué pasó dentro del hotel? Solamente lo sabe él y lo sabe ella, ¿correcto? Entonces el testigo por excelencia se convierte la víctima, porque el imputado sabemos porque no es una testimonial, ¿no? Él va a decir su dicho, ¿correcto? Y el fiscal, así diga lo que diga, inclusive se autoincrimine, no hay autoincriminación, y el fiscal tendrá que probar igual. Entonces, la declaración testimonial por excelencia es de la única persona que estuvo ahí. La única persona que estuvo ahí es la misma víctima. Pero eso es muy difícil de probar. Eso es muy difícil de acreditar, porque sería justo decir que estamos entre el dicho de la víctima y el dicho del imputado, ¿correcto? Entonces es ahí donde nacen los criterios para enervar la presunción de inocencia, ¿correcto? Que no es solamente el dicho de la supuesta víctima, va más allá del supuesto de la presunta víctima. El problema es que muchos abogados, y eso lo veo en la práctica, no comprenden el tema del acuerdo plenario para también utilizarlo para la teoría o la tesis de la defensa técnica, ¿no? ¿Por qué? Porque primero me dice, esa declaración no debe tener un ánimo de odio, de algún conflicto entre ambos, ¿no? Y probablemente sí haya ese tipo de conflicto, ¿no? O un tipo de odio, pero no es suficiente que lo diga el imputado. Entonces, al momento de la investigación preparatoria, no se recaba esas pruebas de descargo respecto a esa situación de odio. Me dice, no, es que acá ha habido un enfrentamiento, ¿no?, entre ella y mi persona por una propiedad. Entonces, estás en juicio, estás en la segunda instancia. ¿De qué propiedad estamos hablando? No, es que yo si quiere le traigo la prueba ahorita. No, pero la etapa ya precluyó, claro, ¿no? Entonces, esa preparación del acuerdo plenario antes de no lo tienen muchos abogados de la defensa técnica. Entonces, hay que recabar. Hay testigos sobre eso, ¿no? ¿Qué documentos tenemos si esa propiedad existe o no existe? ¿Cuál es el conflicto que hay entre ellos dos? Claro, ahora, solamente ese conflicto no significa que vamos a desechar la declaración de la víctima, pero estamos de alguna manera desacreditándola, pero eso no sucede. Entonces, simplemente el fiscal no tiene otra que decir, no hay elementos en la etapa de convicción o medios de prueba en la otra etapa respecto a ese supuesto odio, ¿no? ¿Te das cuenta, no? Claro, entonces el abogado tiene que construir, digamos, los descargos desde la investigación preparatoria. Así es, en base a la misma teoría del acuerdo plenario. Y esto va a terminar repercutiendo, si es que el caso eventualmente llega a un juicio, ¿no?, en el juez. El juez va a analizar lo que el abogado ha aportado sobre el análisis de estos 3 presupuestos. Por ejemplo, en la verosimilitud, hay casos, pasa en la práctica, en donde está la declaración de la víctima, la declaración del imputado y otros medios de prueba periféricos, de otras fuentes de prueba. Y las fuentes de prueba son de descargo, es decir, terminan dándole la razón al imputado. La víctima se queda sola con su declaración. Creo que ahí en la praxis se vuelve un poco más complicado. ¿O cómo es que el juez, frente a una situación
que se presenta, ¿no?, con un imputado que dice que contraviene a la víctima y hay testigos periféricos, medios de prueba periféricos que dan la razón al imputado. ¿Cómo es el tratamiento que se le da en este caso en particular a la declaración de la víctima? Ok, cuando nosotros hablamos de verosimilitud tenemos dos aspectos importantes, ¿no? Primero, que esa declaración de la víctima sea coherente. Exacto. ¿Correcto? Muchas veces el elemento a analizar o ya actuada el medio de prueba es la pericia psicológica, porque es el psicólogo quien nos va a decir a nosotros en juicio oral como órgano de prueba que efectivamente esta persona no nos dice que se ha mentido o ha mentido, porque eso no puede decir un perito. Si lo dice, ya lo tenemos que descartar. ¿No? Exacto, ¿no? Pero sí nos puede decir de que si ha sido fluido, ¿no? Si hay una coherencia narrativa. También muchas veces nos dice que esta persona tiene alguna predisposición a la mentira. También hemos tenido pericias de esa magnitud, ¿no? Entonces, en la pericia nos ayuda mucho la información psicológica, ¿correcto? Evidentemente, las preguntas tienen que ser muy precisas, ¿no? Y conocer. Siempre es bueno que la defensa técnica analice la pericia en su conjunto, porque ese es otro error, por ejemplo. Analiza la conclusión. Entonces, ¿qué dice la defensa técnica? Y lo debes saber porque muchas veces se repite. No hay afectación psicológica, pero cuando hablamos de un delito contra la libertad sexual, da igual si es que hay afectación o no hay afectación psicológica, ¿correcto? Porque no es un elemento del tipo penal. Exacto. Y la Corte Suprema ya lo ha establecido así. Pero ¿qué es importante? El análisis de resultado, que dice que está antes de las conclusiones de la pericia psicológica. El análisis de resultados sí nos dice, ¿no? Primero, cómo ha sido su personalidad de la víctima, en el entorno social, en el entorno familiar, y luego hace un análisis del relato de la víctima. Y ahí es donde dice, ¿es coherente? ¿No es coherente? ¿Tiene algunas, no sé, debilidades en su narración? Etc. Eso es trascendental. Preguntar sobre eso al perito, fundamental. Muchas veces lo veo que preguntan cosas y yo digo, ¿cuándo le hacen la pregunta más correcta? ¿No? Esa es la pregunta más correcta. Y lo otro es lo que tú bien dijiste, los elementos periféricos. Y ahí podemos tener algunas pruebas a favor del fiscal y a favor de la teoría del imputado. Pero no olvidemos que todas las pruebas no es que de una u otra parte, ¿no? Es un análisis conjunto de todas las pruebas que se pueda tener. Y muchas veces, y voy a ser bien sincero, las pruebas que se tiene van a cuestionar el comportamiento de la víctima, ¿no? Entonces hemos tenido testigos, por ejemplo, que dice que esta niña no es una niña aplicada en el colegio, ¿no? Que esta niña toma mucho o que esta niña sale mucho, ¿correcto? Bueno, eso no lo valoramos, pero no es trascendental, porque cualquier persona, cual fuese su comportamiento, puede ser víctima de un delito contra la libertad sexual, ¿correcto? Y la correlación periférica lo que nos da de notar es si esta persona, de la narración que tiene, hay elementos que corroboran lo que dice. Eso es lo que se analiza. Por ejemplo, la víctima me dice a mí, ¿dónde estuviste? En un hotel. Ok, perfecto. Ahí a veces hay deficiencia del fiscal, ¿ah? Ahora ya lo están haciendo un poquito más porque por lo menos en nuestra sala hacemos anotar mucho de cómo se debe hacer las pruebas periféricas. Ya, descríbeme, ¿no? Tú le tomas su declaración, descríbeme. Bueno, es color tal, hay una cama, lo que se pueda. Entonces, ¿qué debemos tener como prueba periférica? Bueno, una inspección policial. ¿Correcto? Levanta un acta, toma fotografía y que venga el efectivo policial, ¿no? También a explicar qué fue lo que encontró, cómo lo encontró. Eso corrobora periféricamente lo que ha dicho ¿no? Otra corroboración periférica es que en la data del certificado médico legal cuenta o narra, en todo caso, brevemente. Entonces viene el médico legista, aparte de explicar todo lo que ha sucedido en sus órganos sexuales, ¿no? O físicamente, también le van a preguntar, bueno, ¿y qué le dijo usted a la víctima respecto a cuando llegó? Y él va a repetir lo que la víctima dice, ¿no? Entonces hay una corroboración periférica de lo que dijo la víctima, que también puede servir en el otro elemento que es la persistencia de la incriminación, ¿no? Entonces, esos son los elementos periféricos, no el comportamiento de la víctima, ¿no? Por ejemplo, mira, un elemento periférico es, efectivamente, ella tomó hasta tarde con el señor fulano de tal. Entonces uno dice,
a mi favor, diría el imputado, porque de alguna manera está diciendo, esta señorita toma licor con este hombre. No, Claro. está a favor de la señorita, porque la señorita ha dicho en su declaración de que sí tomó con él, ¿no? Entonces está corroborando lo que ella dice. Entonces, al final no es tanto así como que digamos que una prueba es para la defensa técnica o para el fiscal. En un análisis en conjunto, lo que se tiene, otra cosa es que diga, no, acá el fiscal ha dicho que Juan Pérez vio que esta señorita estuvo tomando. Viene Juan Pérez y dice, no, yo nunca la vi. Entonces, no corrobora periféricamente lo que dice. O sea, hay que analizarlo de esa manera. Y las contradicciones de la víctima, porque claro está que está el principio de no revictimización, hoy en día ya no se instara a la víctima que recuerde pues el acontecimiento del siniestro y esté brindando los detalles en la declaración, pero sucede que en muchos casos, y usted me dará la razón, doctor, igual la víctima declara desde la denuncia, una declaración preliminar, e incluso luego ya se establece formalmente una cámara GESEL. Entonces ahí tenemos hasta 3 declaraciones. Entonces, y se observa que en la práctica estas declaraciones tienen contradicciones. ¿Cómo se analizan estas contradicciones? ¿Cómo un juez analiza las contradicciones de la víctima? Ok. Primero hay que señalar de que no es correcto de que haya tantas Sí. declaraciones, pero sí es verdad lo que tú dices. Bueno, por deficiencia de logística a veces también, porque no tenemos tantos psicólogos ni tantas cámaras GESEL, ¿no? Eso es cierto. Pero no olvidemos de que este es otro tema también, ¿ah? Que lo que se valora como prueba es lo que dice la víctima, sea como prueba anticipada o como prueba en la declaración, ¿correcto? Aquellas que se han hecho anteriormente no podrán ser valorados, porque la prueba es lo que ingresa oralmente la víctima. Pero ¿qué sucede? Que sí es verdad que la víctima haya podido decir otras situaciones anteriormente, ¿correcto? Pero ¿qué sucede? No hay esa técnica, y lo he visto en muchos de los casos, sobre el refrescar la memoria, ¿no? Porque para tú tener esa contradicción, tú tienes que hacer la técnica de refrescar la memoria. No va a ser valorada esa declaración, pero estás diciendo a la judicatura, oiga, acá, por si acaso, ¿no? Hay esta situación que no está igual a lo que declaró preliminarmente. Eso por un lado. 2, que no es correcto que la víctima declare en varias oportunidades, por varias razones, ¿está bien? La primera es porque toda persona que ha sufrido un acto violento busca, en el mejor de los casos, la resiliencia, tratar de olvidar lo que ha pasado. La víctima, por más tiempo que pase, quiere olvidar lo que ha pasado, ¿está bien? Entonces, probablemente en esas repetidas informaciones puede haber esta situación de algunos cambios. Lo otro es de que las víctimas que están rodeadas, normalmente sus victimarios son familiares, personas muy cercanas, docentes, personas del edificio donde viven, profesores escolares, universitarios, compañeros de trabajo, jefes de trabajo. Entonces, pueden encontrarse en una situación de coacción, manipulación, ¿no? Y pueden ir cambiando sus versiones en este curso del tiempo. Entonces puede haber muchos factores. Evidentemente esos factores tenemos que verlo de manera objetiva y no subjetiva, ¿correcto? O sea, no es que yo me las invente. O sea, tiene que haber en el caso en concreto esas situaciones que se puedan presentar. Por lo tanto, no es correcto que se tomen. Ahora, si estas contradicciones son muy evidentes, ¿no? Hay otro acuerdo plenario que hay que tomar en cuenta, que es el 01-2011, cuando hay una retractación, ¿correcto? Sí. Pero si son muy evidentes, sí, pues va a debilitar un poco la declaración de la víctima, no lo podemos negar. El detalle está cuando no son trascendentales. Entonces, muchos abogados lo que buscan es considerar que hay contradicción cuando no son trascendentales, ¿no? Por ejemplo, dijo que estaba con una camisa blanca y luego dijo que estaba con una camisa color marfil, ¿ok? Entonces, yo siempre hago, cuando dicto clases, digo, ok, ahorita todos nos van a ver en este podcast, ¿no? Entonces ya, terminan de ver, no sé cuánto durará, pues 1 hora el podcast, ¿correcto? Ya, y al día siguiente tú le preguntas, a ver, sin ver el podcast, quien me diga qué color es la corbata del doctor Sarabia. Nadie va a decirte. Claro, no es lo fundamental. No es lo fundamental. De lo que se está tratando. Exacto, ¿no? Eso quiero llegar. Entonces, lo que valora un juez es el núcleo de la imputación. Okay. ¿Correcto? Y si ese núcleo tiene coherencia, pues aún, yo no digo que
es suficiente para enervar la presunción de inocencia, pero está dentro de los elementos. Y pongamos otro caso que me ha pasado particularmente. Bueno, la víctima en su primera declaración no da mucha información, pero con el transcurso pues, del proceso empieza a incorporar nuevos hechos. Claro está que puede pasar, porque como usted bien lo ha mencionado, la propia resiliencia que realiza la víctima de tratar de suprimir o reprimir esa situación complicada pues, que vive, la obliga o de alguna manera realiza esa conducta, pero ¿cómo se debería de asumir esta figura, pues, ¿no? En la persistencia o la incriminación al menos, ¿no? Que no es, digamos, contradictoria, pero va en incremento conforme va avanzando el proceso. Uh-huh. ¿Tendría alguna repercusión en la persistencia en la incriminación o se mantendría igual? Como vuelvo a repetir, lo ideal no es que la víctima pues declare en varias Claro. oportunidades, ¿no? Eso no es lo ideal, porque una víctima tiene primero o sea, la idea es que sea una prueba anticipada, pero en muchos de los casos se da como una entrevista anterior a la declaración de la víctima, con la posibilidad de que el fiscal lo pueda ingresar como prueba testimonial documentada, ¿no? Pero eso es una ruleta rusa porque no se sabe si va a pasar, ¿correcto? Porque para eso está la defensa técnica también, o pasando si las otras instancias lo van a valorar de la misma forma, ¿no? Va a depender en el caso en concreto, ya la Corte Suprema lo ha establecido. Pero también tenemos la pericia psicológica, en la cual, si es que no se da luego del relato inicial, va a repetir el relato y también probablemente haya algunas contradicciones. Sí podría haber algunas repercusiones respecto a la persistencia en la incriminación, pero yo voy a insistir ahí respecto a lo sustancial. En lo sustancial, ¿no? Exacto. Lo que interesa un poco el núcleo de lo que se va a debatir en juicio, lo interesante para el tipo penal. Pero hay otra cosa importante también que no hay que olvidarnos, que en esa que tú me dices que va cambiando o incrementando la versión, es que como en ese estadio del incremento le da soporte el fiscal para incorporar prueba periférica, porque no es suficiente que vaya increciendo la información, sino como tenemos algún elemento periférico que también reafirme lo que ella está diciendo. También se le complica al fiscal. Por eso que yo digo, tanto para el fiscal una teoría sólida, como para la defensa también tener todo claro respecto al tema, es que se haga como una prueba anticipada. Sí, justamente sobre eso, la Cámara Gesell creo que es el espacio idóneo pues, para recibir la declaración de la víctima. ¿Cómo usted observa hoy en día el tratamiento de esta institución? Que ha tenido sus idas y vueltas, ¿no? Como usted mencionó hace un momento, doctor, el 242 decía que era prueba anticipada, luego salió la ley, en donde le varía la naturaleza de esta prueba y la atribuye o la categoriza como prueba preconstituida, y luego sale un decreto legislativo, se emite, se publica, que vuelve a reconducir, ¿no? La naturaleza de esta institución. En el Perú, ¿la Cámara Gesell funciona? Ay, qué buena pregunta. La has dado así a la yugular, ¿eh? ¿Funciona o no funciona la Cámara Gesell? Mira, la Cámara Gesell es un instrumento, ¿correcto? Pero no necesariamente se puede llevar esta prueba anticipada como una Cámara Gesell. La norma lo que te dice es que tiene que ser un ambiente amigable, ¿no? Es el Código Procesal Penal que establece la Cámara Gesell o la sala de entrevista única, ¿no? Que lo tiene que dirigir el Ministerio Público o en este caso Medicina Legal, ¿correcto? Sobre los delitos contra la libertad sexual de niños, niñas, adolescentes. Es la ley 30.364 que incorpora esta herramienta para todos los otros delitos de violencia contra la mujer y el grupo familiar. Ahora bien, no te dice hay Cámara Gesell, claro. Te dice un ambiente amigable. Entonces, ¿podemos nosotros de alguna forma generar otros tipos de ambientes que no sean la Cámara Gesell? Sí. Pero obligatoriamente con la presencia del juez. Sí. Okay. Y está lo otro que tú mencionabas. O sea, nunca fue una prueba preconstituida, así lo haya dicho la ley. Siempre fue una prueba anticipada por la naturaleza de la prueba, ¿no? O sea, claro. y eso ya está establecido por la Corte Suprema, ¿no? Y está establecido por la doctrina, ¿no? Respecto a la prueba personal y la prueba material, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, nosotros sabemos cómo son los legisladores, pues, ¿no? A veces hay un desconocimiento lamentable de algunas figuras jurídicas. Y soy de la idea, al igual que la Corte Suprema cuando emitió el acuerdo plenario, déjame acordar, el 05-2016, si mal no recuerdo, en la cual aclara
de que por más que lo diga la ley, Sí. 30.364 sigue siendo una prueba anticipada. ¿Correcto? Sigue siendo una prueba anticipada. Luego la Corte Suprema en la casación 21-2019 de Arequipa, yo creo que lo que hace la Corte Suprema, oiga, pero un momentito, ¿no? O sea, tenemos claro, porque dice textualmente, hierra el legislador, dice, se le llama la atención al legislador de que esto no es una prueba preconstituida, ni aquí, ninguna parte en la cual tengamos este tipo de modelo. ¿Está bien? Pero dice, bueno, ¿pero qué hacemos? Ya se ha trabajado muchos elementos con esta prueba preconstituida. Entonces como que le da un salvavidas y dice, bueno, hasta este momento, hasta esta etapa, vamos a seguir continuando con la aplicación de la ley porque así lo han entendido los señores fiscales, pero a partir de ahora, ¿no? Que se modifica, vamos a tomarlo en cuenta como debe de ser, que es una prueba anticipada. ¿Qué sucede en la realidad? Que hay muy pocos fiscales, hay muy pocos jueces de investigación preparatoria, porque podemos generar un montón de cámaras GES. ¿Ah? Podríamos, vamos a hacer una inversión grande, tengamos. Mira, mi corte en Lima Este, tenemos una cámara GES en San Juan de Lurigancho, otra en Santa Anita del Ministerio Público. Aparte, el módulo penal tiene una cámara GES. El módulo de tutela o de familia San Juan de Lurigancho tiene una cámara GES. Luego, el de ATE tiene otra cámara GES. Los juzgados de familia tienen otra cámara GES. Entonces, cámara GES tenemos en todo Lima Este. El problema está que tenemos solamente 3 jueces de investigación preparatoria para violencia, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ¿te imaginas a qué tiempo tienen que programar? Ahora, lo segundo es los mismos fiscales, ¿no? Que no se dan abasto, porque tampoco no son una cantidad tal para tenerlos. Y creo que lo más dramático es los profesionales en psicología. Porque no se trata de cualquier psicólogo, sino que tenga conocimiento. La Corte Suprema aclaró algo que a mí me parece muy bien, no recuerdo el número, pero el ponente fue el doctor San Martín, que no es necesario que sea forense, pero sí que tenga un conocimiento respecto a las herramientas y protocolos que se vaya a utilizar. En este caso, en la declaración de la víctima se llama psicología del testimonio, ¿correcto? Y evidentemente ser forense al momento de ser un protocolo de pericia psicológica, ¿correcto? Entonces, ese conocimiento todos los psicólogos no lo tienen. Entonces, ahí hay una falta de profesionales en psicología con esa capacitación que tenemos que trabajar. En la medida que no tengamos esas herramientas, la ley va a ser muy bonita, pero en la práctica no se va a poder ejecutar, o si se ejecuta, el tiempo va a ser tan largo que va a suceder lo mismo, ¿no? Las víctimas se van a cansar, se van a tener que hacer pruebas preconstituidas a riesgo ¿no? de la estrategia que tenga el fiscal, pero esperemos que eso tenga que ser superado y que haya un poco más de inversión, en este caso ya en más profesionales. Y eventualmente nulidades, porque si no se cumple con el procedimiento preestablecido por ley para, por ejemplo, ambientar o realizar una cámara GES con la participación de las partes, esa declaración sería un poco tendenciosa o estaría condicionada a estas formalidades, ¿no? Porque hay cámaras GESEL donde no firma el juez, solo está la firma el fiscal, el psicólogo profesional, las partes, en algunos casos, ¿no? Y con eso, esa prueba ya pasa a juicio. Entonces, esa es la cámara GESEL, incluso el documento está intitulado como cámara GESEL, pero no está el juez. Entonces, una cámara GESEL sin el juez de investigación preparatoria no es cámara GESEL, entiendo yo. Hay que hacer la diferencia. La cámara GESEL es solamente la herramienta. Claro, ¿no? Me refiero no hay una prueba en todo caso. Exacto. ¿No? Porque la prueba es la que va a actuar el juez, ¿correcto? No la que va a diligenciar el fiscal. Claro. Que son dos cosas muy distintas, ¿no? Entonces, sí, pues ahí hay un problema. Ahora, hay que ser sinceros también, la Corte Suprema ha dado algunas soluciones cuando las víctimas son niños, niñas, adolescentes, sobre todo de delitos sexuales, pero no en todos los casos. Vamos a dar algunas que ha dado la Corte Suprema. La primera es de que si esta persona, sea adulta o niño, niña, adolescente, tenga que ir a dar su declaración en juicio porque no se hizo de la manera correcta, porque inclusive olvidémonos que solamente no esté el juez de investigación preparatoria. Fíjate que no haya contradicción, ¿no? O que hubo alguna observación por parte del abogado en la diligencia fiscal. Claro. Como no hay alguien que haga ese control imparcial,
pues puede haber algunas contradicciones ahí que se van a hacer plasmadas y ese documento llega probablemente viciado, ¿no? Entonces dice, bueno, tendrá que ir, dice la Corte Suprema a declarar. Pero dice algo muy interesante que muchas veces no aplicamos, que es el 171.3 del Código Procesal Penal, que establece que son los testigos especiales, ¿correcto? Claro. Y dice bien claro que cuando hay una situación en la cual no se ha realizado como prueba anticipada o hay alguna situación que podría acarrear una situación psicológica, tiene que hacerse en privado. Punto número uno, privado, nos dice. Punto número uno, privado. Punto número dos, nos dice con un profesional en psicología, ¿no? Y tercero, acompañado por un familiar o un tercero, ¿no? Bueno, si te dice privado, ¿de qué te está hablando? Que no se haga en la sala de audiencia. ¿Dónde lo vas a hacer? ¿Dónde cree? En una cámara GESEL. Porque el único ambiente privado es la cámara GESEL o en la sala de entrevista única. Segundo, te dice que lo haga un psicólogo, no que lo haga el juez de juzgamiento, ¿correcto? Entonces, ¿qué te dice eso? Una entrevista única, lo que llamamos entrevista única, con el procedimiento de entrevista única, ¿correcto? Pero ya no lo hacemos como prueba anticipada, sino lo hacemos en juicio. Entonces, eso lo que hace es evitar la revictimización y asegurar la prueba, ¿correcto? Lo otro que te dice la Corte Suprema es que si ya se hizo como prueba anticipada, perdón, prueba preconstituida, con todas las garantías, pero solamente faltó la inmediación, ¿no? Estamos ante una prueba irregular. Entonces hay que corregir esa irregularidad. Ahora, ¿qué sucede? Yo tengo que citar o proponer en todo caso como medio de prueba al testigo, ¿correcto? Pero el momento que llegue el testigo o no llegue el testigo, yo puedo postular que o que no se tome su declaración de manera presencial por las circunstancias en la cual ajenas a las partes, tanto el fiscal como la parte imputada, ¿no? Debemos evitar su revictimización. Entonces yo postulo, por ejemplo, como fiscal, pero tiene que postular el fiscal. No es que yo me la voy a invitar como juez, ¿no? Es fiscal, esa es su teoría del caso. Entonces me dice, señor juez, si bien es cierto, en este momento está la persona menor de edad, o no pudo llegar la persona menor de edad, pero téngase en cuenta que el delito es un delito de violación sexual cometido por su padre, su padrastro, por su tío, por su hermano, ¿no? Por su profesor. Tenemos una pericia psicológica que, si bien es cierto, no dice que hay una afectación psicológica cognitivo-conductual, pero sí ha establecido y ha venido acá el perito que es muy probable de que esta circunstancia pueda generar ese tipo de afectación. Por lo tanto, vía al mandato legal de la no revictimización, mediante esta circunstancia, esta persona, a diferencia de otras de repente, tiene mayor riesgo de una vulneración a su derecho a la no revictimización. Por lo tanto, solicito que se dé como prueba testimonial documentada. Claro. Entonces, ahí tiene argumento el juez para poder motivar, pero si no se dice, ahí es donde cae tu teoría, ¿no? Puede generar una nulidad posterior. Justamente esta controversia, pues porque la prueba anticipada es una prueba que se le da este trato de anticipado de forma excepcional, no es que sea la regla. Así es. Para estos casos de violencia o casos de género, es la regla. Sí, en realidad sí. ¿Es posible o sé que es un poco descabellado decirlo, pero es posible que un menor pueda, o eventualmente si el menor ya optó mayoría de edad por el paso de los años a veces del proceso, pueda declarar en juicio? Sí, claro, sí es posible, no es descabellado. En realidad se piensa que por el principio de no revictimización, podemos nosotros someter una declaración con algunas falencias, ¿no? Pretendiendo dos situaciones. Uno, generando impunidad, ¿no? O generando una sentencia probablemente deficiente que genere pues una sanción injusta, ¿no? Y las dos cosas no se pueden hacer. Lo primero es que debemos practicar la debida diligencia. La debida diligencia es actuar diligentemente, no negligentemente. Y en estos casos es reforzado. ¿Qué quiere decir eso? Eso no significa flexibilizar todo. Lo que significa es que yo tengo que generar una sanción. Es lo que tiene que pensar el fiscal. Y por lo tanto tengo que ser precavido de no cometer ningún error. ¿Correcto? Para no revictimizar a esta persona. Pero en la realidad, en la práctica, muchas veces no por error del fiscal ni por negligencia del fiscal, sino por falta de algunas herramientas que necesita, no se realiza de la manera correcta. ¿Correcto? Entonces, pero eso significa que voy a generar impunidad o voy a generar una sanción realmente que no revista,
¿no? De las garantías, la respuesta es no. Lo que busca, y entiendo yo, la Corte Suprema con estas casaciones que te comentaba, es de que en cada momento que se requiera una ampliación, por ejemplo, de la declaración, o de repente tener algunos puntos que están vacíos o que no se tiene muy claro y que es necesario, no se haga. O sea, se haga el juicio, pero que no se haga de la manera tradicional como se haga un juicio, sino que se aplique el 171.3. Y por lo tanto, utilizar la cámara GS en ese momento, pero no lo hacemos. Entonces, lo que muchas veces hacemos nosotros es decimos, no revictimización, no podemos convocar. Entonces, ahí hay una suerte de que puede generar, ¿no? Ese sinsabor de una u otra parte. Es uno de los retos, ¿no? Para los procesos de género, que se hagan interpretaciones sistemáticas, no solamente los artículos del juicio, sino revisa las partes que hablan genéricamente de declaraciones. Ahí, como usted menciona, está, digamos, la salida ante estas circunstancias. Así es, ¿no? Porque imagínate, hay una duda, ¿no? Trascendental, y necesitamos que lo aclare. Trascendental. Ahora, cualquier cosa tampoco, ¿no? Porque muchas veces sí hemos visto que mira, acá sucede dos cosas. Los mismos abogados de la defensa técnica solicitan una ampliación, pero no quieren aclarar un hecho por parte de la parte agraviada. No, lo que quieren es la modificación de la declaración. Por eso no se acepta, y eso es correcto, ¿no? Hay que buscar realmente lo que es trascendental y lo que busca realmente lo que es una ampliación de una declaración. Y lo otro es que si hay dudas, ¿no? O hay algunas cosas que se debe aclarar, la misma parte imputada dice, no revictimización, que no venga, claro, que según mi teoría no me conviene. Claro. Entonces, el juez tiene que ser en esa imparcialidad, ver realmente a llegar la verdad. Evidentemente lo que es correcto es prueba anticipada, cámara GESEL, entrevista única, sería ideal. Y que esa entrevista se haga de la manera correcta, que se hagan todas las preguntas correspondientes, que esté todos los filtros para que sea irrepetible, ¿no? Grabado en audio y video. Ese sería lo ideal. En la práctica muchas veces no se logra ese ideal. Entonces puede haber otros mecanismos, pero siempre evitando la no revictimización. Justamente todas estas circunstancias apuntan a una parte que es esencial, que sería el fiscal. Como ya lo he escuchado, doctor, y es lo que resalto, es la importancia que va a tener la función diligente del fiscal durante la investigación. Finalmente va a terminar por observar cómo es que el proceso va a caminar en adelante. Si un fiscal no es diligente, va a tener muchos problemas el desarrollo del procedimiento en estos casos, más aún cuando el hecho es cierto, ¿no? Si es que el fiscal no realiza una función diligente, pues empiezan a haber los problemas, ¿no? Y esto me hace recordar a un principio, estoy seguro que usted lo ha escuchado, que la Corte Interamericana, justamente en estos casos, ordena a los estados parte que respeten la debida diligencia, el principio de debida diligencia reforzada, ¿no? O líneas lógicas de la investigación. Correcto. Los fiscales, cuando tengan estos tipos de casos de violencia de género, ya van con una idea, pues, de cuáles son los lineamientos que deben de seguir o cuáles son los actos de investigación especializados para el delito que están investigando, ¿no? Con la intención, pues, que no se generen revictimizaciones, declaraciones que futuramente terminen en nulidades o que hay información irregular, ¿no? Y finalmente una condena, pues, con esta información podría en algún momento también darse la situación de una nulidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los retos que tiene al menos nuestro país para este tipo de justicia? Bueno, hay muchos retos, ¿no? Para el país en sí, porque en primer orden, esta justicia especializada no está en todas las cortes del país, solamente está en 8 cortes. Una de ellas es Lima Este. Por lo tanto, falta una inversión mayor presupuestaria, en todo caso, para ampliar estas cortes. Hay todo un cronograma, el problema es que se ha truncado, no ha continuado. Esperemos que empiece. Todas las cortes no tienen salas especializadas como te refería. Imagínate si la problemática en la capital o en las capitales de los departamentos sobre la Cámara GESEL, imagínate los lugares más lejos del país. He tenido la oportunidad de viajar a muchos distritos judiciales. Estuve en Ayacucho en este año. Y en Ayacucho, justo nosotros llegábamos a ver el módulo de atención que tiene, que es muy, muy bonito, tienen un módulo de atención para víctimas. Pero ¿qué sucede?
tuvieron que traer una niña de un distrito muy alejado, de una comunidad muy alejada, a la capital de Ayacucho, pero por esas situaciones de nuestro vías terrestre, llegó 1 hora tarde. Entonces, ¿qué sucede ahí? La diligencia se frustra. ¿Te das cuenta? La diligencia se frustra y por lo tanto el abogado, en este caso del Centro de Emergencia Mujer, tuvo que solicitar la reprogramación. La pregunta es, ¿para cuándo se lo reprograma? Yo me imagino que deberían reprogramárselo el mismo día, aunque sea más tarde, ¿no? O la última. Pero tú y yo sabemos que lo más probable es que no sea el mismo día, ¿correcto? Entonces, o esta víctima se tiene que quedar o tiene que regresar y volver. Entonces, eso es revictimizar también, ¿no? Eso es revictimizar. Y yo siempre he sido de la idea de que nosotros tenemos que ir a la comunidad, ¿no? Ver cómo gestionamos un ambiente amigable, no necesariamente una cámara de emergencia, pero un ambiente amigable a cierto lugar de las comunidades y que vaya el psicólogo y de repente con la modernidad se hace mediante Meet, ¿no? O Zoom y se pueda recabar esa información. Porque ese trajinar de ida y vuelta de la víctima hace que la víctima ya desista, ya no quiera continuar con el juicio. Y lo otro es eliminar los estereotipos de género. Nuestros legisladores han buscado sancionar la violencia por imposición de estereotipos de género, pero nosotros los jueces y los fiscales también tenemos estereotipos de género. Nosotros también pensamos, creemos, me voy a poner en ese grupo al margen de las capacitaciones y el máster de género y que soy un docente de eso, no podemos negar que todos tenemos estereotipos. Todos pensamos o creemos cómo se debe comportar una mujer en la sociedad. Y si en el margen de eso que nosotros creemos o esos roles que creemos, la mujer no se desempeña, siempre la sancionamos. A veces no de manera verbal, pero sí pensándolo, ¿no? Entonces los jueces también sancionamos de esa manera. Podemos ser imparciales mirando a uno y otro, pero ya estamos juzgando, ¿no? Entonces eso tenemos que eliminarlo, tenemos que desterrarlo para poder hacer más imparciales cada día, ¿correcto? Buscar una justicia más acorde. Eso no significa, y la aplicación del enfoque de género no significa de que esta persona es culpable. No, todo lo contrario. Y eso le falta mucho a los abogados de la defensa. Permítame un minuto. A mí me da, no sé si cólera, ¿ya? O de repente, a veces yo digo que podría llegar a ser hasta una defensa ineficaz, ¿ah? Porque han sucedido casos en agresiones, por ejemplo, que es el delito menor, ¿no? que se tiene en violencia contra la mujer, y se postula que a esta persona ha agraviado a su expareja o a una mujer X físicamente, con un certificado médico menor de 10, por imponerle un estereotipo, ¿no? Entonces, el abogado, cuando hace su sustentación en la apelación, dice que es verdad que ha habido una agresión. No puede desmentir lo evidente, ¿no? Pero que ha sido por una corrección a su esposa. Porque a veces las mujeres, pues, se sobrepasan. Y es correcto que su esposo, por el bien de sus hijos, le llame la atención, pero es algo circunstancial. Entonces yo no sé si él está realmente haciendo una teoría, ¿no? Acorde a la apelación, ¿no? Muy interesante su defensa. Sí, o realmente lo está hundiendo, ¿no? Claro. ¿Y qué va a decir el fiscal? Bueno, conforme lo ha dicho la defensa técnica, es justamente lo que se ha sancionado, ¿no? No puedo alegar nada más y se acabó, ¿no? Entonces, ¿en qué medida nosotros como abogados de la defensa, litigantes en todo caso, deben también aprender, interiorizar esta nueva forma de mirar los argumentos, esta nueva forma de estructurar una teoría del caso y analizar los tipos penales, justamente para que no hayan estos errores que al final sean en perjuicio de los mismos imputados también? Sí, bien, doctor. Ya para ir cerrando esta entrevista, ¿es necesaria la capacitación en general, fiscales, jueces, abogados, en esta materia? Muy necesario. Yo, en un inicio se ha pensado de que estamos ante una subespecialización. Yo soy más de la idea de que estamos ante una nueva especialización, ¿no? Así como hablamos de
de grupos dentro del derecho penal en la cual han buscado formas de investigación como drogas, ¿no? No es lo mismo investigar un delito común que investigar delitos de drogas, por ejemplo, de tráfico ilícito de drogas, o por ejemplo, corrupción de funcionarios. Crimen organizado. Exacto, crimen organizado. Tiene una técnica, ¿no? Los delitos económicos mismos. Los delitos económicos, ¿no? Igualito es en el caso de violencia de género y violencia familiar, porque conocer técnicas en criminalística respecto a este tema no es igual que cualquier investigación. Y eso falta mucho, ¿correcto? Interiorizar el análisis de los tipos penales también es algo novedoso. El delito contra la libertad sexual es totalmente distinto, porque no te olvides que se han incorporado nuevos medios comisivos en el delito base. Uno es que puede haber una violación sexual mediante una coacción. ¿Cómo es eso? ¿Cómo defiendo eso? ¿Te das cuenta? Cualquier entorno que impida el consentimiento de la víctima. ¿Cómo es eso? ¿No? Son medios comisivos nuevos que probablemente encuentres muy someramente en los libros o no lo encuentres. ¿Correcto? Todavía falta generar doctrina sobre eso. Y jurisprudencia también. Jurisprudencia, no tenemos mucha jurisprudencia sobre ese caso. Entonces, creo que esta especialidad, yo la llamo así, ha sido una revolución total en el derecho penal y en el derecho procesal penal también, que al inicio no tuvo una buena acogida, todo lo contrario, muchas críticas, pero creo que ya en el 2023 las cosas han cambiado, hay mucho más material, la Corte Suprema ya se ha pronunciado, el Tribunal Constitucional también, entonces no nos queda de otra. Se ha concientizado más. Sí, se ha concientizado. No solamente el aspecto jurídico, sino la sociedad en sí, ¿no? Hoy en día ya se le da más importancia pues a esta figura del enfoque de género. Yo creo que sí, muchos dicen que no ha cambiado mucho, pero yo sí veo que sí. Una anécdota, ¿no? Tú sabes que manejamos ahora las redes sociales y miraba yo una propaganda de una televisora en la cual en forma de broma un hombre golpeaba, o sea, de broma, digamos, que no debería ser, pero de broma, a una mujer, ¿no? Y el comentarista que hacía un análisis de estas propagandas antiguas decía, oiga, pero esto es inimaginable ahorita por una propaganda de esa magnitud. Sí. ¿Te das cuenta? O sea, eso no va a pasar. Claro, entonces eso significa, estoy hablando de una propaganda de hace 10, 15 años, ¿no? Que algo hemos avanzado. Algo hemos avanzado. Sí hay que discrepar o de repente reconocer que el derecho penal no lo es todo y no se debe penalizar todo. Eso sí es correcto, pero eso es una parte de los legisladores que buscan de repente sancionar. Las penas en violencia contra la mujer son muy altas, pero es una situación que lo ven los legisladores, que en el caso de nosotros vemos la proporcionalidad y la razonabilidad de la pena, pero han buscado ese tipo de salida. Eso es algo que se podría debatir, pero el hecho de que son delitos muy graves y que hay una forma de mirada de la justicia especializada en violencia contra la mujer y el grupo familiar es muy importante y tenemos que capacitarnos, de todas maneras. Muchas gracias, doctor, por la conversación. Muy interesante estos temas tratados, también aprender de usted. Y finalmente unas palabras para GEPUD y para la comunidad jurídica en general sobre su perspectiva y algún comentario. Primero agradecer a GEPUD. Quiero decirte que me ha gustado mucho la conversación, porque más que una entrevista es una conversación. Eres un abogado joven, pero que tienes conocimiento sobre el tema, y eso es bueno, eso es bueno. Agradecerte a ti porque me he sentido muy cómodo. Segundo, a GEPUD por dar esta iniciativa tan importante, que van acá a pasar grandes maestros, docentes, también entiendo que fiscales y jueces también, que den un punto de vista. En el derecho nada está dicho. Eso es lo bonito de la carrera, ¿no? Que las teorías van cambiando, van evolucionando, teorías anteriores han sido descartadas, otras nuevas. Va a haber controversia, es parte del derecho, pero eso es lo bonito, si no nos aburriríamos, ¿correcto? Y en la comunidad jurídica, en realidad, que en estos temas en especial sobre el derecho de género, derecho de violencia contra la mujer, es importante decir, no estoy de acuerdo, no me gusta este tema, pero va a llegar algún momento, alguna línea en la cual yo tengo que decir, bueno, tengo que aprender.
¿Y por qué? Una vez lo dije en un evento académico, se me acercaron, me dijo, doctor, yo no estoy muy de acuerdo con eso cuando usted habla del enfoque de género. Y justo había otra abogada y me dice, doctor, yo sí estoy de acuerdo. Entonces, bueno, ya el trabajo de la mitad ya estaba hecho, ¿no? Me faltaba la otra mitad y yo le digo, a ver, doctor, ¿y qué pasa a usted si es que viene, ¿no? Un imputado o una persona que se le está investigando le dice, me están denunciando a mí por un hecho de violencia de género? Si a usted este tema no le gusta, por la ética usted tendría que decir qué cosa, que no lo va a patrocinar, pero él le va a decir que le va a pagar muy bien. ¿Usted qué va a hacer? Va a aceptar el patrocinio, pero ¿lo va a hacer bien? Usted le va a sustentar al juez. Esto es inconstitucional. Usted le va a decir, eso no me parece. ¿Usted cree que esa teoría va a ser correcta? No, doctor. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Bueno, buscar la forma como desvirtuar la teoría del fiscal. Pero ¿cómo? Si usted no conoce, si usted no le gusta. Lo lógico es que se dedique a otra materia, pero le están pagando bien. Yo le recomiendo que mejor se capacite, ¿no? No pierda un cliente más, haga un buen trabajo, ¿no? Y que nosotros, los jueces y también los fiscales, vean que usted es un buen abogado en esa materia. Porque es verdad, cuando yo escucho a un buen abogado que me va a hablar de una teoría, sea el fiscal o sea la teoría del imputado, correcta, analizando correctamente el delito de feminicidio, delito de agresiones o de lesiones con agravante o de violación sexual, qué bonito es escucharlo. Que los 5 o 7 minutos que hablamos, no, que se pase un poco más, Okay. porque el hombre sabe y algo bueno me va a decir. Y esos son los abogados que necesitamos también del otro lado de la defensa, ¿no? Gracias por la invitación. Gracias, doctor. Muchas gracias a toda la comunidad jurídica por habernos acompañado hasta este momento. Recuerden que este podcast llega gracias a EGEPUB, la mejor formación jurídica, y no olviden de suscribirse.